Shabbat Shalom, hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. ¿Se escucha entonces? Sí, y ya me acaban de informar de que se está escuchando bien. Así que vamos a empezar. Muy buenas tardes, hermanitos. Shabbat Shalom. El día de hoy vamos a ver dos parashas. Se han juntado a la parashat 42 y 43. Matot y Matsei. Es una bendición poder, poder darles explicación de estos capítulos, poder repasar estos capítulos. Y precisamente porque vamos a también ya a terminar este libro de números y vamos a comenzar con Deuteronomios. Sí, vamos a darle una oración para poder empezar este estudio de la Parashá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet. Haderep leyeshua b'mashiach Yeshua b'chayei olam nata betohenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos diste su Torah de verdad, el camino de la salvación en el Mesías Yeshua, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Bien, hermanos, vamos a empezar este estudio. A ver, tengo aquí la diapositiva. Listo. Vamos con el capítulo 30. Y el capítulo 30 nos van a hablar de las leyes de los votos. Si bien ya hemos visto las leyes sobre los votos, pero aquí nos van a dar cierto tipo de indicaciones. ¿Qué pasa? Que en Números 30, versículos 2 dice, cuando alguno hiciese voto, promesa a Yahweh o hiciere juramento, que es algo incondicional, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que le salió de su boca. Lo que nos está explicando este capítulo 30 es acerca de los votos, promesas, juramentos que nosotros podamos hacer, pero está relacionado hacia las mujeres. Nosotros somos, los varones son cabezas del hogar y nosotros somos responsables de lo que ocurra en nuestro hogar. Así que aquellas mujeres que son esposas están sujetas a sus esposos. Aquellas hijas están sujetas, si aún viven en la casa de su padre, están sujetas a la responsabilidad, a la cobertura del padre. Entonces, si una mujer, siendo hija o esposa, hace una promesa, un juramento, y el padre o el esposo escucha y calla, no dice nada, él está aceptando tácitamente aquella promesa, aquel juramento que está haciendo aquella esposa o hija. Sin embargo, si el hombre escucha dicho voto, él tiene la responsabilidad, él tiene la autoridad de poder anular dicho voto. Porque si él sabe de que la esposa o la hija no está en condiciones o no se lo permite para que pueda cumplir ese voto, eh, eh, lo anula. ¿Por qué? Porque si es que no ocurre como la hija o la esposa lo está solicitando, ese voto no cumplido cae como pecado, se está sujetando hacia una, como, es como un mandamiento nuevo que la persona que está haciendo el voto se está imponiendo. Entonces, entonces, el esposo lo que puede hacer es anular este voto para que no haya consecuencias contra él. El esposo es responsable de su hogar y tiene que estar alerta, tiene que estar, tiene que estar vigilante a lo que ocurre en su hogar. Y esa es una llamada de atención. Vas a hacer, es como cuando tú vas a una tienda, a un supermercado, digamos, vas con tus hijos, ¿sí? Y tu hijo pequeño rompe algo dentro de la tienda. El que es responsable de ese objeto roto son sus padres. El dueño de la tienda va a tomar al responsable, no al hijo, no lo va a hacer pagar al hijo, va a hacerlo pagar al padre, porque el padre es responsable del hijo. De la misma forma, aquella mujer esposa, si comete algo y cae en pecado porque no puede cumplir dicho voto, entonces el que es responsable de ello es el esposo.
Entonces el esposo tiene que tener cuidado, tiene que hacerse responsable por eso. Si el voto no se cumple, es tomado como pecado. Si el esposo, después de oírlos y callado, deseas anularlo, entonces llevará el pecado de ella, ya sea de la esposa o de la hija. Todo esto implica una gran responsabilidad, implica que el esposo, el padre, esté presente en casa, pendiente a su familia. Mas si la mujer es viuda o separada, su voto permanecerá firme, ya que no está sujeta bajo un hombre, ella es responsable de sí misma. Y cualquier voto que ella tomase, ese voto va a ser hacia ella misma. Ella es responsable de su propio voto, de su propia promesa que haga con el Eterno. Entonces, lo que aquí nos llama la atención, más que todo es a los varones, es a estar pendientes de su familia, de tener una comunicación clara con sus hijos y con sus esposas. Hay que tomar, no hay que tomar a la ligera los votos. No se puede jurar por el cielo, por los muertos, ni por uno mismo. En Santiago 5:12 nos menciona que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. En Deuteronomio 6:13 dice, a Yahweh tu Elohim temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No dice de que no jures, de que no hagas votos, de que no hagas promesas. Dice que sí lo puedes hacer, pero que no jures por nada. O sea, porque nada es tuyo. No jures por el cielo porque el cielo no es tuyo. No jures por los muertos porque están muertos. No jures por uno mismo porque ni siquiera tú eres dueño de ti mismo. Al que le puedes prometer, al que le puedes hacer ese juramento hacia el eterno. Por eso dice, solo servirás y por su nombre jurarás. No dice que no jures, sino que por su nombre lo hagas. ¿Sí? Porque él es testigo de ello. En Eclesiastes 5:4-5 nos menciona, cuando Elohim haces promesa, no tardes en cumplirla, porque él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. Por ejemplo, vemos ahí en Primera de Samuel, de capítulo 1 del 9 al 11 vemos el juramento que tiene Ana. Recordemos que Ana no podía tener hijos, y ya ella hace una promesa con el Eterno, que si le diera un hijo, ella pondría a su hijo, que vendría a ser Samuel, ¿no? Cuando ya nace, a disposición del Eterno. Cuando Pedro prometió y no pudo cumplir en Mateo 26, 31, 35, que le dicen, cuando Yeshua menciona que los dejarían y que él iba a ser atrapado, ¿no? Dice, Pedro dice, no te dejaré, pero terminó negándolo 3 veces. Y él había prometido que nunca lo iba a dejar. ¿Entienden? Haces un juramento, una promesa. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado con eso, no hay que tomarlo a la ligera. Cuando uno promete, hace un voto, hay que estar dispuestos a cumplirlo. Seguimos en el capítulo 31. Vamos a ver la venganza de Israel contra Madián. Recordemos que aquí se había visto en la parashá de Balaán, la parashá de Pinjas, ¿no? Este acontecimiento de que Balac llama a Balaam para que pueda maldecir al pueblo de Israel. Y pues y tratan de maldecirlo, sin embargo no lo pueden hacer, ya que el Eterno solamente manda bendiciones. Sin embargo, Balaam ayuda a Balac, el rey de Moab, por medio de, si no lo puedo maldecir, si no puedo atacarlo de esa manera, voy a hacer que ellos mismos se maldigan, incitándolo al pecado. Incitándolos al pecado, si los incitas al pecado, el propio Eterno va a tener con ellos, los va a maldecir y van a morir. Vamos a ganar la batalla. Entonces ellos utilizan una herramienta espiritual para poder atacar a Israel y terminan así ocasionando una mortandad en gran cantidad de israelitas. Para ello, cuando Pinjas mata a, a,
a uno de sus príncipes con una de las príncipes de Madián, cesa la mortandad. Y a través de esto, el Eterno pide venganza. Y eso lo vamos a ver en Números 31:2. Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo, dice. Después los llevaré a Canaán. Así que primero haz la venganza. La venganza está en hebreo es nakam, castigo, venganza. Y viene de la raíz nekama, que es retribución. La venganza aquí no es la venganza como nosotros lo conocemos. La venganza para nosotros es, tú me la hiciste, tú me la pagas. Sin embargo, para el Eterno no es así. Para el Eterno es castigo, para el Eterno es retribución. Va a ser ocasionado lo que, o sea, vas a sufrir las consecuencias que tus actos han realizado. Tú hiciste algo malo, tú tienes una consecuencia. Tú hiciste algo bueno, tienes consecuencia también de ello. Entonces, eso es lo que va a hacer el Eterno. Va a dar retribución de lo que los madianitas hicieron al pueblo de Israel. El Eterno va a hacer justicia. El sentido de justicia que tiene el Eterno no es nuestro sentido de justicia. Es la justicia del Eterno y el Eterno cumplirá, hará hacer cumplir su palabra y lo hará a su propio tiempo. Nosotros no podemos pretender ser más justos que el Eterno. Es la justicia del Eterno. Él hará y cumplirá. En la Escritura no dice Moisés quiso hacer guerra. El Eterno manda hacer justicia. Es una guerra santa, mandada por el mismo Eterno. Del Eterno es la justicia. Vamos a leer en Romanos 12:19, dice, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sin dejar lugar a la ira de Elohim, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En Deuteronomios 32:35 menciona, mía es la venganza y la retribución a su tiempo, su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparando se apresura. Por causa de Madián, la mortandad había tocado a Israel, habían fallecido 24,000 personas. Por esto el Eterno manda a 1,000 personas de cada tribu, es decir, 12,000 hombres, iban a atacar a Madián. Y pues así lo hacen a espada y matan a todo el pueblo de Madián, ¿sí? Matan a reyes y también estaba Balán, lo matan también. ¿Sí? Los matan a espada. Y esto es retribución, porque si bien el pueblo de Moab, el pueblo de Madián, ellos tenían como herramienta, su arma era la espada, pero ellos estaban utilizando un arma espiritual para atacar a Israel, que Israel de por sí su arma sí es espiritual. Entonces, en retribución a eso, el Eterno no manda una mortandad a Madián, sino utiliza la misma arma propia de ellos, que es la espada. Y con la espada es que ataca, y con la espada es que los vence. Después de esto vamos a ver, ¿no? Que el Eterno es justo y misericordioso, tardo para la ira para que el pecador se arrepienta, que haga teshuvah, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Yeshua HaMashiach, el Señor nuestro. Eso lo vemos en Romanos 6:23. Nosotros éramos enemigos de Elohim, pero Yeshua pagó por nuestra culpa para que podamos regresar. El Eterno esto lo hizo por misericordia, lo hizo por amor. Por ejemplo, cuando Pablo perseguía a los del camino, a los seguidores de Yeshua, y tiene su encuentro con el mismo Yeshua, Pablo hace teshuvah y se arrepintió e hizo lo bueno, cambió su vida. Si no se arrepentía, hubiese caído castigo sobre ellos. Entonces, si sabemos que el Eterno es tardo para su ira, su ira es tarda, entonces, para que el pueblo se pueda arrepentir. Sin embargo, el Eterno es justo y a su debido tiempo va a ser justicia, va a ser retribución. El pueblo de Madián ya había colmado al Eterno y por esto se llevó esta retribución consecuente a que muera
y después de esto hubo una repartición de los despojos de guerra, ¿no? En todo caso, se trajo lo que era el oro, la plata, el bronce, todo lo que ellos hayan tenido eran recogidos como botín. Sin embargo, tenía que pasar por una limpieza, ya que todas estas cosas que ellos estaban retirando, normalmente es que ellos lo hayan utilizado para fines eh, idolátricos. Entonces, tenían que pasar por fuego para que sean limpiados. Ya simplemente quedaban con la misma materia de la plata, del oro, que ellos lo podían utilizar para intercambio comercial, para poder retribuirlo. Sin embargo, todo aquello que no, tenían que ser de igual manera limpiado por aguas, hacerlo una limpieza por aguas. Ahora, la obligación de ellos era que eliminasen a todos los hombres, ¿sí? De este pueblo de Madián. Sin embargo, el pueblo de Israel lo hizo así y se trajo a las mujeres y a los niños. Moisés llama la atención al pueblo de Israel que fue al ataque, a esos dos hombres, a esos 12,000 hombres. Les dice que aquellas mujeres que habían traído, que eran de edad mayor, también debían morir. Y aquellos niños también debían morir. Niños varones. Toda aquella mujer que no haya conocido varón, ellas podían permanecer y entrar como esclavos, ¿no? Como personas al pueblo. Las otras mujeres que habían conocido varón, ellas debían morir. Los niños varones también debían morir. Y esto era, y no es que el Eterno sea injusto, no es que el Eterno sea malo, sino que es justicia del Eterno. Y estas mujeres tenían que ser así, ¿por qué? Porque estas mujeres que habían conocido varón fueron aquellas mismas mujeres que habían incitado al pueblo de Israel hacia su mortandad, hacia el pecado, los habían incitado y habían muerto el pueblo de Israel. Así que por justicia estas mujeres no debían pasar con Israel, porque también ya estaban contaminadas. Aquellos varones eran varones que quizás podrían recrear el mismo pueblo de Madián y podrían hacérseles contrarios hacia el propio Israel. Vamos a seguir. Bien, en el capítulo 33 vamos a ver una petición, la petición de Rubén y Gad. Ya habían acabado con Madián, ¿sí? Y Rubén y Gad ya estaban por ingresar, estaban al frente del Jordán, tenían que cruzar el Jordán y llegar hacia la tierra prometida, hacia Canaán y poseer la tierra prometida. Habían pasado 40 años el pueblo durante una travesía, una peregrinación para llegar a su meta. Su meta era poder ingresar a la tierra prometida. Sin embargo, eh, Rubén y Gad deciden hacer una petición a Moisés. Juntan al pueblo y hacen la petición. ¿Cuál fue la petición? Moisés, no queremos ingresar, no queremos cruzar el Jordán, no queremos poseer en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos tenían bastante ganado, una muchedumbre de ganado. La escritura dice una muy inmensa muchedumbre de ganado. Y como en las tierras en las que habían conquistado antes de cruzar el Jordán eran tierras de ganado, ellos querían poseerla. ¿Por qué? Porque sabían que si cruzaban el Jordán, la medida de poder repartir la tierra dentro de la tierra prometida iba a ser por suertes. Y ellos no esperaban por suertes poseer una tierra que les beneficiara en el tema del ganado, sino ellos ya estaban en un lugar que sí era fértil y estaba predispuesto para la ganadería, y ellos querían eso. Entonces, vemos que hay esa petición, sin embargo, a Moisés le molesta esta petición, ya que Moisés tiene un pensamiento que es, ¿acaso ustedes no quieren ir a la guerra con sus hermanos? O sea, que ustedes quieren poseer la tierra ya y no quieren cruzar el Jordán para acompañar a sus hermanos a, a derribar al territorio de Canaán para poseerlo. Otro punto, ¿quieren desanimar al pueblo otra vez como sus padres lo hicieron en su momento? ¿Quieren rebelarse otra vez?
quieren rebelarse ante el Eterno y no cruzar, para lo que ellos, Rubén y Gad, la tribu de Rubén y la tribu de Gad, responde, sí, sí vamos a contribuir para nuestro ganado, construiremos para nuestro ganado y luego para nuestros hijos. Sí, vamos a ir a la guerra con nuestros hermanos y luego de eso regresaremos a la tierra después de ganar. Algo peculiar es que vemos las prioridades de Gad, de Rubén y Gad. Ellos mencionan, vamos a construir para nuestro ganado y luego vamos para nuestros hijos. Ellos estaban anteponiendo, ante todo, estaban poniendo a su ganado. Antes que sus familias, antes que sus hijos, estaban anteponiendo a su ganado, es decir, los negocios. Ellos decían, vamos a ir a la guerra, sí, no te preocupes, vamos a pelear, vamos a arriesgar nuestras vidas, pero por favor, permítenos eh, tener como prioridad nuestros negocios, prioridad el dinero, estos afanes. Lastimosamente vemos esa prioridad en sus negocios que iban por encima de su familia. No tenían miedo de ir a la guerra, arriesgar sus vidas, pero estaban luchando por lo del eterno o estaban luchando por lo que ellos querían. Y es que no está mal querer dinero, tener dinero, pero está mal o sea, uno es dueño del dinero, no el dinero es dueño de ti. Y esto es lo que estaba pasando. El dinero para ellos era la prioridad. El dinero era dueño de ellos. Y esto nos llama a una tensión con nuestras familias y nuestros hijos, nuevamente. ¿Cómo estamos en relación con ellos? Y no solamente a los varones, porque también hay mujeres que trabajan. Entonces, ¿cuál es la relación que estamos teniendo para con nuestra familia? ¿Les estamos prestando la debida atención? ¿Tenemos tiempo de calidad para con nuestro hogar, nuestra familia? ¿Estamos atentos a sus necesidades? Y no solamente necesidades económicas, ¿no? El alimento, el hogar, la ropa, el estudio, no, sino también estamos atentos a sus necesidades afectivas y espirituales con nuestros niños. Nuestros niños están pasando por problemas, hay envidia, hay rencor, ellos se meten en problemas para poder llamar la atención de los padres. Hay niños que son callados, tímidos, tienen vergüenza, son conflictivos, muchos otros no se expresan, y eso es a raíz de que no hay una buena comunicación en el hogar. Los esposos con las esposas, hay cariño, hay respeto, hay confianza, hay comunicación, o no hay comunicación, no hay comprensión, hay indiferencias. Eso es llamarnos la atención porque podemos poner nuestros afanes por encima de nuestros hogares como lo estaban haciendo ellos. Yo sé que es importante traer alimento al hogar, pero no podemos dejar de poner en su lugar a nuestro hogar, nuestra familia. Es nuestro primer ministerio. El desinterés, los afanes te pueden nublar de lo que realmente es importante. El enfoque de estos hombres estaba en los negocios. Luego, luego voltearían a ver a sus familias y eso si se regresaban de la guerra. Es como decir, familia, me voy a la guerra, ya regreso. Pero ¿y si regreso de la guerra? Porque se iban a pelear, iban a arriesgar sus vidas. Pero qué era lo que estaba en sus pensamientos? Es, voy a quedar bien con mis hermanos, ¿no? De las demás tribus, voy a quedar bien con Moisés. Y ellos podrían estar diciendo, esto lo hago por mi familia, pero realmente era por su familia o por los negocios que ellos tenían. Una cosa es defender a tu familia si vas a la guerra, defendiéndola, ¿no? Porque hay un enemigo y tú vas a la guerra para defender tu hogar, tu casa. Otra cosa es ir a la guerra por fines lucrativos. Y esto es lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban predispuestos a ir a la guerra por fines lucrativos. Moisés acepta la petición bajo la condición que dijeron. Les condicionó su voto. Ellos hicieron el voto de que cumplan su palabra, de que vayan a la guerra, ganen
con sus hermanos y que luego de eso pudiesen regresar a poseer las tierras que ellos estaban solicitando. Y es que no se puede obligar a alguien que no quiere. Entonces, les dijo, edificad, Moisés, antes que todo, corrige las prioridades. ¿Qué es lo que Moisés le dice? Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas y haced lo que ha declarado vuestra boca. Es decir, pone en primer lugar a su familia. Preocúpate más por tu hogar, por tu familia. Construye primero para tu familia, resguárdalos a ellos y luego construye lo que quieras construir para tus ovejas, para tu ganado. Pero preocúpate por tu hogar, por tu familia. De igual manera, les dice, no, no se le puede obligar a nadie que no quiere. Y es que vemos así porque con Adán y Eva tenían libre albedrío. En el arca de Noé vemos que hubo un gran juicio, pero eran porque no se arrepintieron. En Salomón vemos que tenían dones, pero él hizo lo malo. Cuando Yeshua estaba, dijo, tu fe te ha sanado. Cuando sanaba a alguien les decía, tu fe te ha sanado. Pero es que si no tenían fe, no iban a ser sanados. Entonces, Pablo decidió hacer lo correcto después de su encuentro con Yeshua. Entonces, tú no puedes obligar a nadie a hacer algo que no quiere. Él tiene que tener fe. Él tiene que hacer lo bueno. Tiene que tener emuná. Entonces, las tribus tendrían heredad en la tierra prometida, pero sería por suertes. 9 tribus más media tribu de Manasés. ¿Por qué? Porque los que no iban a cruzar el Jordán hacia la tierra de Canaán iban a poseer esas tierras, que iban a ser Rubén, Gad y media tribu de Manasés, en el lado del Jordán, en las ciudades de Galat. ¿Y por qué Manasés se queda en esta zona? Y es porque se comenta que esta media tribu de Manasés estuvo allí como para poder ayudar a sus hermanos. ¿Por qué? Porque la tribu de Manasés tenía por consideración mucho amor hacia la tierra prometida, porque eso les había infundado su padre Joseph, de poseer, de ir hacia la tierra prometida. Y entonces ponen a media tribu de Manasés para que de esta manera ellos puedan ayudar a la tribu de Rubén y Gad a que haya esa adhesión, ¿no? Con Israel propia. Incluso vamos a ver, ¿no? Que en las parashas anteriores están los hijos, las hijas de, a ver, el nombre es Zelofejat, las hijas de Zelofejat, ¿no? Que ellas querían poseer la tierra, que si bien no estaba su padre o no tenían hermanos mayores, hermanos varones, no podían tener tierra. Sin embargo, ellas solicitan poder poseer tierra porque ellas amaban y querían poseer la tierra, porque era su meta, era lo que ellos estaban esperando. Y es así como es que el Eterno les permite tener territorios para que ellos puedan poseer la tierra. Ahora vamos a entrar a la parashá Masei. Y es un recorrido de la historia de Israel. Aquí nos van a relatar bastantes cosas muy interesantes. Todas las bendiciones, cuenta de todas las bendiciones por el trayecto que pasó Israel. Es una retrospectiva de lo que pasó. Acamparon en 42 lugares en un lapso de 40 años. Desde la salida de Egipto hacia la tierra de Canaán, acamparon en 42 lugares. Muchas veces pasaron en lugares, acamparon en días, otros meses y en otros momentos estuvieron años, pero estuvieron en 42 lugares, pero en ningún momento estaban sin rumbo o desprotegidos. El Eterno los cuidaba. Estuvieron en lugares que pudiesen parecer inhóspitos, pero el Eterno les daba alimento, les daba agua, les daba protección del frío y del calor. Les prometió la tierra de Canaán. Pero para esto, antes de poder ingresar, les dice, ¿no? Tienen una advertencia. Si no echáis de los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos
Serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. ¿Qué pasa? El Eterno les había prometido la tierra prometida. Y si bien estaba a disposición poder hacerlo, porque el Eterno los iba a acompañar y los iba a hacer atravesar, pero no tenían que hacer pactos con aquellos pueblos que habitaban en Canaán. Tenían que arrasar la tierra de Canaán. Tenían que aniquilar a aquellos hombres, mujeres, niños, todo. Debían tomar como nación, como pueblo, poseer esas tierras, porque el Eterno nuevamente había hecho juicio a esta nación. Y si no lo hacían, iban a haber consecuencias. ¿Sí? El Eterno, vamos a ver aquí que en Deuteronomio 7, del 1 al 2, lo que nos menciona es que debían aniquilar a estas 7 naciones de Canaán. Vamos a leerlo. A ver, Deuteronomio 7, 1, 2. A ver, Deuteronomio 7, 1, 2. Dice, cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Yahweh tu Elohim las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas ni tendrás de ellas misericordia. Nuevamente, no tendrás misericordia de ellas. No es que el Eterno sea malo, sino el Eterno ya está haciendo juicio, está haciendo retribución. ¿Por qué? Porque eran pueblos contaminados. Los pueblos de Canaán estaban contaminados. Vamos a verlo en Levítico 18, 24, 25. Dicen, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Está refiriéndose a Canaán, que ellos iban a poseer esa tierra, que esas naciones que estaban en Canaán iban a ser vomitadas, iban a ser eliminadas. ¿Por qué? Porque estas regiones eran conocidas por sus prácticas idolátricas, inmorales, crueles, incluyendo sacrificio de sus hijos, prostitución ritual. El Eterno había hecho juicio a estas naciones y tenían que ser destruidas. Y de igual manera, iba a ser para hacer protección para Israel, porque estos, si habitaban cercanos o hacían alianza con ellos iban a ser, estos pueblos cercanos iban a corromper a Israel por sus prácticas. Entonces, el Eterno les estaba pidiendo que hicieran el juicio del Eterno. ¿Sí? Ahora, vamos a ver también que en esta escritura el Eterno nos está narrando los límites de Israel. Y ahí describe desde el norte, el sur, el oriente, cuáles iban a ser los límites de Israel. Y es que ni siquiera habían pasado el Jordán y el Eterno ya les estaba diciendo, tu territorio de la nación de Israel va a ser de aquí, aquí, desde el punto acá, ¿no? Todo esto van a poseer ustedes. Ya se los había prometido y si el Eterno lo promete, ¿acaso Él no va a cumplir? Y es que a través del tiempo, Israel no completó el territorio que el Eterno les había mostrado. Pero si nuevamente, si el Eterno prometió, no va a cumplir, claro que lo hará. Entonces, aún no hemos visto por completo toda la nación que el Eterno está describiendo en números, no se ha completado y es que todavía está por completarse. Cuando venga Yeshua, hará que se complete todas las regiones que el Eterno prometió que las iba a abarcar el pueblo de Israel. Amén. Vamos a seguir leyendo y vamos a ver que hablan también sobre la herencia de los levitas. Los levitas iban a tener 42 ciudades y los ejidos, que son los alrededores, que son como 1000 codos alrededor de la ciudad para su ganado.
Los levitas iban a tener también 6 ciudades de refugio. ¿Y qué son las ciudades de refugio? Las ciudades de refugio son para que puedan ser resguardados aquellas personas que cometían homicidio, pero no cualquier persona que cometía homicidio, sino que iba a haber un juicio. Cuando uno cometía un homicidio, iba a haber un juicio. Y si el homicida, ¿no?, mataba con intenciones de asesinato, pues iba a ser castigado y iba a morir. El vengador daría la muerte al homicida. Si agarraba con palos, si agarraba con hierro, con piedra y daba muerte, iba a ser culpable y pues merecía también la muerte, ¿sí? Pero estas ciudades de refugio era para el homicida que mataba sin intención de hacerlo. Es decir, en ningún momento tuvo la intención de querer matarlo, de casualidad pasó, de que se resbaló, se golpeó, X cosa, había un juicio. Y como ese juicio eran tomados como inocentes. Sin embargo, la vida de aquella persona que había muerto tenía familia y a este se le va a denominar el vengador, ¿sí? Y entonces este vengador iba a querer la muerte del homicida. Para eso se crearon las ciudades de refugio. Si la persona homicida, inocente de la muerte, sin intención de querer haberlo hecho, era inocente, se los llevaba a esta ciudad de refugio y aquel hombre vengador, no la familia que quería vengar la muerte, no iba a poder hacerle daño, no iba a poder ingresar a esta ciudad. Sin embargo, de igual manera, este hombre que había cometido homicidio no podía salir de la ciudad de refugio, porque si salía de la ciudad de refugio y el vengador lo encontraba, le podía dar muerte. Si le daba muerte, el vengador no tenía culpa de esa muerte, porque se le había indicado que el homicida tenía que quedarse en la ciudad de refugio hasta que muriese el sumo sacerdote se le había, con el cual se había implicado su juicio, ¿no? Se había dado esa sentencia. Para eso servían las ciudades de refugio. Luego vamos a hablar también sobre la ley del casamiento de las herederas. ¿Se acuerdan de las hijas de el nombre se me pasó un poco? A ver, dame un segundo. Por aquí tenía el nombre de las 5 hijas. A ver, a ver. Zelofejat. De las hijas de Zelofejat, pues como no tenían padre, como no tenían hermanos que pudiesen tomar herencia, el Eterno les había permitido que pudiesen heredar tierras. Pero como eran mujeres, y las mujeres normalmente heredan junto con sus esposos, es decir, si hay una tribu de Rubén y una tribu de Manasés, y hay una mujer en Manasés que se casa con un hombre de la tribu de Rubén, la mujer se iba a vivir con con el hombre de la tribu de Rubén y heredaba él con el territorio que le correspondía. Pero si aquella mujer no tenía padre y no tenía hermano y heredaba tierras, entonces esta mujer no podía casarse con otro hombre que no sea de su propia tribu, porque si bien las herencias estaban distribuidas por sectores, entonces si hacía eso hubiese sido una completa eh, una mala distribución, se hubiera mezclado todo. Entonces, para no mezclar los territorios, lo que hacían, el mandamiento es, bien, van a heredar, pero van a heredar y se van a poder casar solamente con aquellos hombres de su propia tribu, para que no haya mezclas entre herencias de tribu a tribu. ¿Sí? Y eso es la parashá. Esas son las dos parashás que tenemos para poder compartir. Y hemos acabado el libro de Números. Estamos por empezar ya el libro de Deuteronomio y sabemos que el Deuteronomio es un libro en el cual vamos a poder
recapitular todo lo acontecido hasta este momento. Ya estamos a punto de cruzar el Jordán. Ya estamos a punto de poseer la tierra prometida. Y aquí van a recapitular los mandamientos para que sea mucho más plasmados en nosotros, van a dar ciertas características más a detalle de los mandamientos que ya se nos han explicado.